Tras 2 semanas de violentas protestas y bloqueos que dejó una treintena de muertos, la situación no parece mejorar en Colombia, que sigue en crisis. Un balance de las razones de estas movilizaciones trataremos de buscar hoy con el representante de Colombia en Paraguay. Quizás por las mismas razones que tienen que ver con la pandemia, el mundo repercute mucho más cerca en todos estos tiempos, Richard, y lo que está sucediendo en Colombia es noticia permanente. Buenas noches, Augusto. Efectivamente, lo que sucede en el vecindario nos afecta, más aún a un país tan caro a nuestros afectos y que nos une muchísima historia. Esta noche vamos a tratar de analizar y contextualizar la situación actual que vive este país. Vamos ya de inmediato al reconocimiento de campo. La crisis en Colombia, a consecuencia de las medidas anunciadas y posteriormente postergadas por el gobierno en materia impositiva, generó una gran repercusión mundial por las características del enfrentamiento político y social que se vivió en el país. En ese contexto, la interrogante sobre el mapa del futuro de este país hermano es cómo resolverá las heridas que dejaron estos incidentes y cómo se restablecerán los lazos de diálogos entre diferentes sectores involucrados. Bueno, este es el escenario que envuelve a Colombia, un país, repito, caro a nuestros afectos, Augusto. Sí, con lazos históricos, por cierto, con Paraguay. Y estamos creo que con el más adecuado de los invitados, nada menos que el embajador de Colombia en Paraguay. Esta es su ficha. Fernando Sierra, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Colombia. Administrador de empresas con diplomados en banca de inversión y finanzas, economía y negocios sostenibles. Congresista de la República en el periodo 2014-2018. Actual embajador ante el Paraguay. Embajador Fernando Sierra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Richard, muy buenas noches. A Augusto, muy buenas noches. Y por supuesto a todos los televidentes, un afectuoso saludo. Embajador, si tuviera que hacer un resumen de las últimas 24 horas en Colombia, que tratara de ser lo más fiel posible a la realidad, digamos, ¿cómo están hoy en relación al tema de los enfrentamientos? Bueno, desafortunadamente hoy tenemos un balance un tanto negativo. Tenemos unas protestas en marcha, tenemos unos bloqueos de las vías, tenemos unos actores que están, unos de forma lícita, generando las protestas, otros de forma ilícita, porque pues finalmente encontramos actores de ambos en cada uno de los conflictos. Y creo que hoy es un día específico en que por lo menos el gobierno colombiano ha decidido sentarse en una mesa a escuchar a cada una de esas vertientes que de alguna u otra forma han expresado su inconformismo. Embajador, ¿se puede dialogar o alcanzar algún tipo de negociación cuando la contraparte son organizaciones ambiguas y no hay una cabeza visible? ¿Se puede alcanzar algún tipo de acuerdo, de consenso, de concordia, digamos, ante una situación tan ambigua, por así decirlo? Es muy complejo. La verdad es que tenemos en esas marchas muchos actores, muchos invisibles, pero hay que dejar clara tres cosas que nos parecen a nosotros importantes como Estado. Primero, Colombia es un Estado social de derecho. Colombia garantiza el derecho a la marcha, a las protestas, pero siempre en el marco del respeto, en el marco de que se generen de forma pacífica. Segundo, rechazamos cualquier acto de violencia que se convierte en vandalismo, que lo que hace es generar zozobra, lo que hace es generar incertidumbre. No estamos de acuerdo pues de que se vulneren los derechos de todas las personas preservando unos individuales, cuando taponamos las vías, cuando dejamos
o restringimos el libre paso de los alimentos, de la gasolina, inclusive de las ambulancias que a veces están con heridos o con enfermos graves, pues estamos de alguna u otra forma limitando uno de los derechos constitucionales, que es la libre movilización. Y lo tercero que hay que decir es que dentro de esa misma institucionalidad, Colombia y todas las estamentos de derechos humanos castigan, vigilan y protegen esas marchas, y que en ese mismo estado lo que protegemos es a ese marchante de buena fe y le brindamos todas las garantías. Pero que si también hay excesos de parte de la policía, pues también estamos dispuestos a investigar con la Defensoría del Pueblo, con la misma Fiscalía y con los mismos entes de control que tiene Colombia. Bien, los que observamos, digamos, el proceso desde cierta distancia, no siempre tenemos los detalles que pueden tener ustedes, los colombianos. La película que tuvimos antes de este desborde era un proyecto, una iniciativa por parte del gobierno al respecto de ajustes impositivos, iniciativa que posteriormente se retira por parte del mismo gobierno, pero que no impide esta explosión social. Supongo que también como mar de fondo existe esta insatisfacción que existe en todo el continente al respecto del tema de la crisis sanitaria, ¿verdad? ¿Qué más hay desde el punto de vista de ustedes que genera esta situación tan explosiva? Bueno, echando un poco las hojas hacia atrás, hay que decir que el 2020 es un año que genera una cantidad de faltantes en todas las, digamos, en las finanzas de todos los países. Se plantea una reforma tributaria. Entendemos que las reformas tributarias son impopulares por donde se miren, que todo lo que genere impuestos, que todo lo que genere gravar al ciudadano, pues genera molestias. Y si a eso le sumamos que es en un momento tan difícil como el que se presenta, pues venimos con un lastre en donde toda la economía, en donde todos los recursos se fueron para salud, camas, hospitales, saneamiento básico, etcétera, etcétera. Y que no solamente es el caso de Colombia, es el caso de todos los países que lucharon contra este flagelo y que pues ninguno estaba preparado. Pero al presentarse esa reforma, pues es el detonante para que ese pueblo exacerbado salga a las calles y genere este tipo de manifestaciones. El gobierno, en un acto de sensatez, lo que hace es retirar esa reforma, pero la sorpresa que nos lleva a esto es que se retira la reforma y adicionalmente siguen las protestas. Entonces vienen otros móviles, entonces viene reforma a la salud, salen los transportadores, sale la gente del agro, la gente de los taxis, etcétera, etcétera, y eso genera una gasolina para ese conflicto, que si bien es cierto era la reforma en principio, ahora es cualquiera de esos motivos. Yo diría, y viendo una reunión que tuvimos con los embajadores de América la noche, hasta altas horas de la noche, es el mismo modo de operación que estaba en todos los países. Exacto. Hay que decir que aquí en Asunción tuvimos una manifestación el día viernes, alrededor de unos 20, 25 muchachos de las juventudes comunistas paraguayas, que pues van a gritar sobre unas arengas que fuera Duque, que el gobierno opresor, pero no encontramos ningún colombiano. O sea, eso desvirtúa de alguna u otra forma el móvil de donde quieren llegar. Entonces vemos que son articulaciones que no son motivadas en una protesta legítima, sino que a pesar de que hablaban de una reforma, ahora tendremos otro tipo de motivos para salir a las calles, pero con una gravísima situación, y es que los sistemas de transporte masivo, los comandos de atención inmediata, las grandes superficies, los hoteles, han sido blanco de estos vándalos. Exacto. Ahí es donde nosotros queremos llamar a la sensatez, a la cordura,
y en donde pues nos parece inadmisible este tipo de actuaciones. A ver, embajador, bien lo está describiendo y señalando estos procesos como los ocurridos en Colombia y que están en plena ejecución, digamos, son similares a los ocurridos en otros países. Pasó aquí en Paraguay con esta disconformidad de la gestión, por ejemplo, de la pandemia, que también es un elemento denominador en Colombia. Pero esta reforma tributaria presentada era apenas... Es como una chispa. En realidad el problema es mucho más subyacente y evidentemente no es solamente de este gobierno, sino de una deuda histórica que existe a nivel de educación, de salud, de esta igualdad social. Esa situación evidentemente lo está abordando hoy el gobierno de Iván Duque y evidentemente esto va a necesitar, digamos, del apoyo de más sectores políticos en su país. ¿Cómo marcha esta parte del diálogo a nivel nacional que ya no se limita solamente a una reforma tributaria? Sí, evidentemente el detonante es la reforma, pero pues es como una historia larga de todas esos faltantes que ha tenido pues muchos de los gobiernos con anterioridad y que no es exclusivamente de Colombia. Exacto. Hay que decir que nosotros somos un país que tiene 60 años de conflicto, que teóricamente firmó un proceso de paz, pero que hoy con las noticias que vemos encontramos todavía gente de esa misma guerrilla colombiana en el Congreso unos y otros en los campos. Eso hace muy difícil que tengamos un equilibrio, que le pudiera uno decir al ciudadano a pie que el tema de la paz ya es un tema del pasado. Encontramos gentes infiltradas en esas marchas, pero también entendemos pues que esto es un diálogo. Y precisamente por eso, el día de ayer, el presidente Iván Duque se desplaza a la ciudad de Cali, que es la ciudad epicentro de muchas de los actos de vandalismo, e instala una mesa de diálogo conjunta con todos los actores, con los indígenas, que es una parte muy grande de Colombia, con las víctimas, con los jóvenes, con los gremios, con los empresarios. Y en ese proceso de escuchar, lo que queremos es recoger a todas esas inquietudes y tratar de negociar evidentemente lo que se pueda, claro, al alcance de las posibilidades del gobierno. Lo que se agrega en todos estos fenómenos que se dan, digamos, y que distorsionan un poco la absoluta legalidad de la movilización, es un denominador común en Chile, en Paraguay, en Colombia, que es el vandalismo, que se traduce en hechos, si vale el término, espectaculares, como quema de sitios históricos, sitios emblemáticos. Eso también se está viendo en Colombia, ¿no? Sí, claro, aquí hay un nuevo componente, y es que están derribando estatuas, que Sebastián de Belalcázar, hay gente tratando de acabar con los monumentos nacionales. Entonces es una composición de muchos factores, pero siempre motivados, porque hay que dar una reflexión, y es que, por ejemplo, Bogotá, que es una ciudad que casi llega a los 10 millones de habitantes, vandalizan 26 comandos de atención inmediata, como unas estaciones de policía pequeñas, casi que simultáneamente. O sea, es un acto articulado, es un acto que es premeditado y que no obedece a unas personas que salieron a expresar libremente su descontento. Entonces, nos da la impresión, y los organismos de inteligencia, la policía, el ejército y demás, organismos del Estado que están mirando estas situaciones, pues vemos con gran preocupación esas infiltraciones de fuerzas oscuras que aportan de un tema electoral. Este es un año electoral, el próximo año viene Congreso y viene presidente, pues no sé si cabe el término pescar en río revuelto, una cantidad de adeptos que pues finalmente es vendedor el estar en contra del gobierno. Vamos a hacer una pausita, Richard. Sí, señor, nos vamos a la pausa. Y ya retornamos en un minuto, ¿sí? Compartiendo esta noche una nueva edición de Fuego Cruzado. Embajador, en lo que tiene que ver con las vacunas contra el COVID-19, que es un problema recurrente en América Latina,
Paraguay está tropezando con enormes problemas para poder avanzar en la vacunación. Esto está pasando también en Colombia y es parte del problema que se agrega a la crisis social que está viviendo hoy el país. En nuestro caso, y también en el de Colombia, aparentemente el mecanismo COVAX tampoco está funcionando como debiera y parte de ese déficit viene también por ese lado. Colombia, ¿cómo ve, digamos, en el caso paraguayo nosotros vamos a protestar prácticamente ante la OPS? En el caso de Colombia, ¿tienen algún reparo similar al nuestro, embajador? Yo creo que es en la misma dirección. Sin embargo, pues, Colombia es una población cercana a los 50 millones de habitantes. Las cifras de vacunación están llegando a los 6.500.000, más o menos. Con segunda dosis tenemos alrededor de 2.500.000, 2.600.000 colombianos que ya tienen la segunda dosis. Y tenemos más o menos alrededor de unos 30 millones de vacunas que ya se pidieron con los diferentes laboratorios. No podría decirle ahorita con cuáles. Sin embargo, pues hemos tenido también el mismo pico. Hay que decir que estos dos gobiernos son muy amigos. Hay que decir que los dos presidentes casi que van en la misma vía en cuanto a las disposiciones, en cuanto a las cuarentenas. Aquí le llaman se me escapa el nombre de acá. Confinamiento. Los confinamientos, correcto. Pero es casi lo mismo, es decir, van hasta tal hora, vamos a salir gradualmente. Entonces los dos gobiernos han ido muy de la mano y pues prueba de ello es que hay una visita programada para el 7 de julio, en donde van a estar los dos presidentes, en donde pues van a tratar, entre otros, todos los temas bilaterales, en comercio, en temas de salud. Pero en el tema del COVID se están dando las vacunaciones, no con la celeridad que se esperaría, pero pues evidentemente está mucho más avanzado. Embajador, hay un tema que omitido sería imperdonable como forma de conjugar lo que está pasando, digamos, ¿verdad? Y eso es las elecciones del año 2022. O sea, sumado a todo lo que está sucediendo, estamos a un año de las elecciones nacionales, lo cual habitualmente hace que exista crispación política. ¿Ustedes evalúan eso como componente de toda esta situación? Indudablemente, nosotros estamos en elecciones en marzo, las legislativas que van a Congreso, y en mayo estaríamos eligiendo presidente. Eso pues evidentemente es un componente que ahorita con todo este tema tanto de pandemia y sumado a las manifestaciones, pues es como esa gasolina para alimentar a esa izquierda recalcitrante que a veces hay no solamente en Colombia sino en toda América, que trata de sacar ventaja de esto. Entonces es consecuencia de que haya pronunciamientos de políticos en gran mayoría de izquierda. El partido de gobierno es el Centro Democrático y pues surgen unas posiciones muy fuertes frente a cómo se manejarían estos procesos. Es un tema histórico que se nos uniera la pandemia y aparte de eso nos cayera todo el tema de las manifestaciones, que juntas pues lo que hacen es generar un gran revuelo en el país. Pero yo creo que con esas mesas que se instalaron desde el día de ayer, en donde estamos hablando con todos los actores, pues podamos llegar, no digo rápidamente, pero sí como a negociar en algo tan importante, por lo menos que es la libre movilización, que es que la gente pueda ir a sus trabajos, que es que hayan vías, que haya acceso a la salud, que lleguen los alimentos, que llegue la gasolina y pues que se normalice un poco el tema en Colombia.
¿Y cómo se da este fenómeno, por ejemplo? Aparentemente como que se regionaliza los enconos en ciertas zonas del país. Recién comentaba que Cali es el epicentro prácticamente hoy de las protestas y de lo que aparentemente sería esta suerte de disgusto ciudadano. También convergen en esta ciudad estos elementos que mencionaba, que podrían ser algunos foráneos, cuestiones internas. ¿Cómo se evalúa a nivel en Colombia esta situación? ¿Cómo es que Cali emerge, digamos, como el centro de la crisis hoy o de la protesta en Colombia? El Valle y el Valle del Cauca son dos departamentos al sur de Colombia que tienen mucho componente de una población indígena, sobre todo el Valle del Cauca. Hay unos derechos ancestrales de los indígenas, de hecho han tenido durante mucho tiempo dentro de la Constitución unos derechos en donde manejan su propio gobierno, en donde manejan sus propias leyes, pero nunca ha sido suficiente. Ahí tenemos otro tema, y es que tenemos a unos venezolanos que han llegado y que se les ha abierto las puertas. Ya casi son 5 millones de venezolanos que han llegado a Colombia huyendo de la dictadura de Venezuela. Y pues eso lo que aumenta es la informalidad, eso lo que aumenta es a veces el vandalismo, a veces los hurtos, etcétera, etcétera. Pero hay que decir también que las redes son demasiado mediáticas, entonces desafortunadamente el sensacionalismo y el ciudadano se queda con lo que pasa en las redes, que hay que decir que hemos identificado que hay gente que llega con un pago establecido, que les están dando 100.000 pesos, que les dan el almuerzo, que los ponen a marchar, y hasta hemos encontrado, al mejor estilo de Hollywood, de escenas en donde derriban a un muchacho y lo llevan entonces empiezan a gritar y digamos que con eso es que se queda la gente, pero esa otra cara de esa Colombia que garantiza derechos es la que no se ve. Indudablemente pues que ha habido inconvenientes, ya tenemos alrededor de unos 800 heridos en el conflicto, pero casi que el 70% de esos son policías o gente del orden que también ha salido afectada, lastimada. Embajador, solo por una cuestión de tiempo, tenemos un minutito y medio. ¿Cómo evalúan, acaba de mencionar Venezuela, y nos lleva a otro tema de gran preponderancia, que es la relación bilateral conflictiva Colombia-Venezuela? ¿Cómo incide, cómo evalúan, digamos, la instalación de un nuevo gobierno en los Estados Unidos al respecto de ese contexto de vuestra relación con Venezuela? Bueno, Colombia tiene una posición firme y declara el gobierno de Maduro como una dictadura. Eso es una posición firme, vehemente. De hecho, el Grupo de Lima ha sido tajante en creer que Venezuela no es un Estado de Derecho. Eso dificulta de alguna u otra forma que tengamos una guerrilla que también se escuda en Venezuela, que tengamos un conflicto en la frontera y que finalmente tengamos esas dos caras de supuestamente un país hermano, pero que también alberga a agentes al margen de la ley. Para nosotros es inconveniente esa relación y creemos que Venezuela debe dar el paso a la democracia. Creemos pues que hay opciones y que debe haber caminos para que lleguen bajo las urnas, sin presiones, con vigilancia internacional, a unas nuevas justas políticas para elegir sus verdaderos líderes. Embajador, le agradecemos mucho su tiempo esta noche, ¿sí? Muchísimas gracias por la visita, ¿sí? A ustedes muy amable, muchas gracias, un rato muy agradable. Muy amable, muchas gracias. ¿Ya viene el equipo de Cuenta Final? Ya vienen, ya están llegando. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Muchas gracias.